Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. Tierras raras se ha convertido en las últimas semanas en un término frecuente en noticieros, análisis políticos y estrategias globales. Ha pasado de ser un concepto importante para la tecnología a describir ahora las luchas globales por el dominio, el intercambio, la seguridad nacional y el nuevo orden mundial. Las tierras raras, un grupo de 17 elementos químicos, tienen un papel importante en la vida cotidiana y en la industria moderna. Descubiertos a partir del siglo XVIII, sus excepcionales propiedades, conductividad térmica, susceptibilidad magnética y fluorescencia les han convertido en elementos de valor inusual para muchas de las guerras políticas, tecnológicas, científicas, dejando a su paso riesgos ecológicos, estrategias geopolíticas y violación a los derechos humanos. En Días de Radio queremos analizar esta expresión, buscar los sentidos que le otorgan y tratar de comprender qué es lo raro de las tierras raras, la invención, la ciencia, la ambición. ¿Serán las tierras raras eso que dice T.S. Eliot, la terrible osadía de un instante de rendición que ni toda una era de prudencia podría reparar? Empezamos con una nota de D.W. sobre lo que son las tierras raras. En esta nos describen sus usos, nos hablan de su importancia y de los efectos que tendrían sobre el medio ambiente. Las tierras raras están en todas partes: celulares, pantallas LCD, láseres, auriculares, micrófonos. También se encuentran en cohetes espaciales y satélites, e incluso en algunos medicamentos para el tratamiento del cáncer. Además, las necesitamos para turbinas eólicas y autos eléctricos. Esto significa que son una parte clave del desarrollo sustentable y, por tanto, de la lucha contra el cambio climático. Pero, ¿qué implica el aumento de su demanda? ¿Cómo y dónde se obtienen? ¿Y qué efectos tiene su extracción en el medio ambiente? Las tierras raras son 17 elementos químicos cuyas características los hacen extremadamente útiles. Hasta 16 de estos elementos se encuentran en los celulares. El neodimio, el diprocio y el praseodimio hacen que el teléfono vibre, y el terbio da viveza a los colores de la pantalla. Estos elementos también pueden ser altamente magnéticos. Los imanes de neodimio hacen funcionar los motores de los vehículos eléctricos y las turbinas eólicas, por ejemplo. Que los países del mundo se esfuercen por volverse más neutros en carbono empuja al alza la demanda de tierras raras. La Agencia Internacional de Energía calcula que aumentará más del triple para 2040 al ritmo actual. Pero si se alcanzan todos los compromisos de emitir 0 emisiones para esa fecha, la demanda de las tierras raras aumentaría entonces 7 veces. Un aerogenerador, por ejemplo, con potencia de producción de aproximadamente 1 megavatio, necesita 1 tonelada de imanes permanentes. Y estos imanes pues deben ser fabricados con elementos supermagnéticos. Los autos eléctricos necesitan elementos de tierras raras como el neodimio. Para su motor necesita como 1 kilogramo de neodimio y aproximadamente 10 kilogramos de tierras raras para todo el componente de baterías. En realidad, las tierras raras no son tan raras, pues es posible encontrarlas en casi todos los países del mundo. Hace solo unas semanas, Suecia anunció haber encontrado el mayor depósito de tierras raras de la Unión Europea. El hallazgo podría ayudar al bloque comunitario a reducir su dependencia de China. Sin embargo, la construcción de una mina podría demorarse hasta 15 años. Y es que el hecho de que las tierras raras se puedan encontrar en cualquier lugar no significa que siempre sea fácil, económico o seguro extraerlas. China controla la mayor parte de las reservas mundiales de tierras raras, aunque también hay altas concentraciones en Vietnam, Brasil y Rusia. Y cuando se trata precisamente de refinación y procesamiento, China es de nuevo líder mundial. El país domina el mercado en la producción de tierras raras e imanes hechos a partir de ellas.
Extraer las tierras raras es complejo, pero además supone un enorme precio ambiental. Una vez que se ha desenterrado el mineral que contiene las tierras raras, a menudo terminará en una llamada piscina de lixiviación, donde se utilizan productos químicos para separarlos de todos los demás elementos, para refinarlos. Estas piscinas pueden liberar sustancias químicas peligrosas que se dispersan en el aire, en el suelo y llegan a las aguas subterráneas. Eso incluye los elementos radioactivos que se mezclaron con las tierras raras. Esto puede tener efectos colaterales para las comunidades alrededor de estos sitios. La tierra ya no se puede cultivar y el agua potable se ha vuelto insegura. ¿Pero es acaso posible una minería más respetuosa con el medio ambiente? Los científicos están buscando la forma de separar los elementos utilizando bacterias en lugar de productos químicos. Sí, la utilización de organismos puede ser una solución. Todos los elementos que utiliza la vida circulan de un modo más o menos equilibrado en el mundo. Somos nosotros los que hemos creado desequilibrios, ¿no? Y se ha visto que algunos organismos son capaces de trabajar cuando existen en el medio abundancia de ciertos elementos que no están en otras partes. Tampoco la minería es el único problema de las tierras raras. Tal como los utilizamos actualmente en muy pequeñas cantidades y muy mezclados entre ellos y con otras cosas, son muy difíciles de reciclar. Es decir, que lo que consumimos, solo una pequeña parte la recuperamos en el reciclaje. Un teléfono móvil puede llevar hasta 60 elementos distintos. Separarlos cuando están en muy pequeñas concentraciones es difícil. Algunos fabricantes de tecnología procuran utilizar elementos de tierras raras reciclados. Otras empresas tratan de reducir su dependencia de las tierras raras por completo, desarrollando tecnologías que no las necesiten. Estas tecnologías tendrán que irse adaptando a buscar soluciones nuevas, incluso con materiales producidos en el laboratorio, por decirlo de alguna manera, para tratar de sustituir a lo que ahora tenemos que ir a buscar en minas que están concentradas en unos pocos países y que además pues, no contienen grandes cantidades. El control sobre estas codiciadas materias primas y los consiguientes conflictos geopolíticos en torno a ellas marcarán también el devenir de las próximas décadas. Pese a las dificultades para su extracción y los efectos indeseados sobre el medio ambiente, la mayoría de los expertos destaca su papel clave en la transición energética. Prolongar el uso de los combustibles fósiles plantea un escenario aún más devastador. Por eso será importante desarrollar soluciones menos contaminantes y al mismo tiempo fomentar el reciclaje. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que será suficiente para hacer frente al cambio climático? Hay muchas tierras raras en la literatura. Por ejemplo, en Las ciudades invisibles de Italo Calvino. Allí se dibujan tierras raras que se reinventan, se reflejan. A continuación, y del portal Alga de Lana, la presentación de Leonia, esa ciudad que se rehace a sí misma cada día, esa que desperdicia y quizás nos recuerda algo de la obsolescencia programada de los dispositivos tecnológicos que usamos diariamente. Entre sábanas frescas. Se lava con jabones recién sacados de su envoltorio. Se pone batas flamantes. Extrae del refrigerador más perfeccionado latas todavía sin abrir, escuchando los últimos sonsonetes del último modelo de radio. En las aceras, envueltos en tersas bolsas de plástico, los restos de la Leonia de ayer esperan el carro de la basura. No solo tubos de dentífrico aplastados, bombillas fundidas, periódicos, envases, materiales de embalaje, sino también calderas, enciclopedias, pianos, servicios de porcelana, más que de las cosas que cada día se fabrican, venden, compran. La opulencia de Leonia se mide por las cosas que cada día se tiran para ceder su lugar a las nuevas. Tanto que uno se pregunta si la verdadera pasión de Leonia es, en realidad, como dicen, gozar de las cosas nuevas y diferentes, y no más bien expulsar, apartar, purgarse de una recurrente impureza. Cierto es que los basureros son acogidos como ángeles, y que su tarea de retirar los restos de la existencia de ayer se rodea de un respeto silencioso, como un rito que inspira devoción. O tal vez solo porque una vez desechadas las cosas, nadie quiere tener que pensar más en ellas.
¿Dónde llevan cada día su carga los basureros? Nadie se lo pregunta. Fuera de la ciudad, está claro. Pero de año en año la ciudad se expande y los vertederos deben retroceder más lejos. La importancia de los desperdicios aumenta y las pilas se levantan, se estratifican, se despliegan en un perímetro cada vez más vasto. Añádase que cuanto más sobresale Leonia en la fabricación de nuevos materiales, más mejora la sustancia de los detritos, más resisten al tiempo, a las intemperies, a fermentaciones y combustiones. Es una fortaleza de desperdicios indestructibles la que circunda a Leonia. La domina por todos lados como un circo de montañas. El resultado es este. Cuantas más cosas expele Leonia, más acumula. Las escamas de su pasado se sueldan en una coraza que no se puede quitar. Renovándose cada día la ciudad, se conserva a sí misma en la única forma definitiva, la de los desperdicios de ayer, que se amontonan sobre los desperdicios de anteayer y de todos sus días y años y lustros. Los desperdicios de Leonia poco a poco invadirían el mundo si en el inmenso vertedero no estuvieran presionando, más allá de la última cresta, vertederos de otras ciudades que también apartan lejos de sí montañas de desechos. Tal vez el mundo entero, traspasados los confines de Leonia, esté cubierto de cráteres de basuras, en una interrumpida erupción, cada uno con una metrópoli en el centro. Los límites entre las ciudades extranjeras y enemigas son bastiones infectos donde los detritos de una y otra se apuntalan recíprocamente, se amenazan, se mezclan. Cuanto más aumenta la altura, más inminente es el peligro de derrumbes. Basta que un envase, un viejo neumático, una botella sin su cubierta de paja ruede del lado de Leonia, para que un alud de zapatos desparejados, calendarios de años anteriores, flores secas, sumerja la ciudad en el propio pasado que en vano trataba de rechazar, mezclado con el de las ciudades limítrofes, finalmente limpias. Un cataclismo nivelará la sórdida cadena montañosa, borrará toda traza de la metrópolis siempre vestida con ropa nueva. En las ciudades vecinas ya están listos los rodillos compresores para nivelar el suelo, extenderse en el nuevo territorio, agrandarse, alejar los nuevos vertederos. Antes de la actual pugna de Estados Unidos por las tierras raras de Ucrania para sostener su carrera comercial, tecnológica y militar contra China, hubo otro momento en la historia en el que el deseo de poseer estos materiales produjeron un genocidio. Es el caso del Congo. Presentamos a ustedes un fragmento de un artículo de Miriam Millán para el Centro Cultural Digital en México en la voz de Gloria María Naranjo. Tierras raras, cuerpos otros, sobre el genocidio en la República Democrática del Congo. ¿Qué hay detrás de los minerales de los que dependen nuestros dispositivos digitales? Desde la llegada de las tropas invasoras europeas a las selvas del Congo en África Central, en la segunda mitad del siglo XIX, ese territorio ha sido brutalmente saqueado y sus habitantes han sido esclavizados y masacrados, en aras de producir ganancias económicas para varias potencias. Ahora, la proliferación de dispositivos tecnológicos y baterías para usos varios y nuestra dependencia de los entornos digitales está vinculada a un genocidio. Existen heridas abiertas en el continente africano, plagadas de minerales ensangrentados por cabildeos hechos desde los altos rangos del poder. Casi nunca se dice que el infierno huele a metales compuestos, escasos y anhelados por esa misma razón. Sucede que en el corazón de África abundan las llamadas tierras raras, componentes químicos altamente apreciados por la industria tecnológica, bajo un sistema basado en la valorización económica de las maravillas naturales. La rareza química funcional para el capital se traduce en la alternización de los cuerpos habitantes de los territorios saqueados. Se han creado entonces imaginarios que naturalizan la violencia existente en estos pueblos, los otros. Parece que la lógica capitalista de la escasez crea la indiferencia. Las grandes revoluciones industriales no se originan sin más de las mentes de los grandes genios.
Las innovaciones tecnológicas requieren de ciertos materiales que provienen de determinados territorios. A finales del siglo XIX se alimentó una crisis de sobreacumulación en Europa. No es coincidencia que la carrera imperialista de las potencias europeas en crisis coincidiera con la emergencia de la Segunda Revolución Industrial, caracterizada por la electricidad y la producción fordista. En un sistema capitalista, las crisis de los centros se trasladan por medio de la relocalización forzada, de los procesos productivos. Las palabras de Walter Rodney cobran sentido. Europa subdesarrolló a África. Nuevos territorios y pueblos empezaron a integrarse de manera forzada a la División Internacional del Trabajo como zonas de sacrificio para la extracción de valor. Por ejemplo, el caucho, aquel componente que permitía la fabricación de llantas y cables, vitales para el nuevo tipo de producción tecnológica, provenía de territorios como Brasil y el Estado Libre del Congo. En el caso de este último, la recolección del caucho fue concesionaria. Las poblaciones originarias tenían que cumplir cuotas impuestas por Leopoldo II. Si no lograban entregar la cantidad requerida, retenían a sus familias, les amputaban brazos y quemaban aldeas. Se sometía con látigos, mutilaciones y violencia sobre el cuerpo de las mujeres a las poblaciones de las que se sostuvo el desarrollo occidental. La industrialización requirió de muerte y despojo. La economía de guerra, compuesta de un ciclo de saqueo y desplazamientos forzados por el control de territorios enriquecidos con oro, diamantes, cobalto y coltán, propiciado por los nuevos ricos de la zona, los señores de la guerra, satisfizo las necesidades materiales de las transformaciones tecnológicas, pues son ampliamente utilizados para la fabricación de teléfonos celulares y computadoras, especialmente el coltán. La amnesia sigue siendo un arma colonial. La memoria en ese sentido quizás es una de las claves para seguir construyendo futuros emancipatorios. El desarrollo tecnológico moderno, posible a costa de la mercantilización y degradación de la vida, depende de la perpetuación de un genocidio sobre aquellos cuerpos históricamente deshumanizados. O seguimos limpiando nuestras conciencias colonizadas creyendo que África es un continente que hay que salvar, o escuchamos las apuestas emancipatorias que las poblaciones congoleñas proponen desde su propia historia y sus propios términos. El tío Tuxteno es un libro de Oliver Sacks, conocido neurólogo y divulgador científico. En esta obra, que es autobiográfica, Sacks nos presenta una colección de recuerdos de su infancia durante la Segunda Guerra Mundial, al lado del tío Dave. Traemos para ustedes un fragmento del primer capítulo en la voz de Natalia Duque. El tío Tungsteno. Muchos de mis recuerdos infantiles son de metales. Desde el principio parecieron ejercer un poder sobre mí. Sobresalían, visibles entre la heterogeneidad del mundo, porque brillaban, relucían por ser plateados, por su tesura y peso. Al tacto parecían fríos y resonaban cuando los golpeaban. Del oro me encantaba que fuera amarillo, que pesara. Mi madre se quitaba el anillo de boda del dedo y me lo entregaba, y me decía que nada podía profanado, que nunca perdía su lustre. Mirá cómo pesa, añadía, pesa más que el plomo. Yo sabía lo que era el plomo, pues había levantado la pesada y blanda tubería que un año dejó el fontanero. El oro también era blando, me decía mi madre, de modo que normalmente lo combinaban con otro metal para que resultara más duro. Lo mismo pasaba con el cobre. La gente lo mezclaba con estaño para producir bronce. ¡Bronce! La sola palabra era para mí como una trompeta, pues una batalla iba asociada con el valeroso estrechocar de bronce con bronce. Lanzas de bronce contra escudos de bronce, el gran escudo de Aquiles. Conocía el cobre, el rosa brillante del enorme caldero de cobre que había en nuestra cocina y que solo se bajaba una vez al año, cuando los membrillos y las manzanas silvestres estaban maduros en el jardín y mi madre los servía para preparar la jalea. Conocía el zinc, la pila para pájaros mate y levemente azulada que había en el jardín era de zinc, y el estaño por el pesado papel metálico en que se envolvían los sándwiches.
cuando íbamos de picnic. Mi madre me enseñó que cuando el estaño o el zinc se doblaban, emitían un grito especial. Se debe a la deformación de la estructura cristalina, me dijo, olvidando que yo tenía 5 años y no entendía lo que me decía. De todos modos, sus palabras me fascinaron, me hicieron querer saber más. En el jardín teníamos un enorme rodillo forjado en hierro para alisar la hierba. Mi padre decía que pesaba 250 kilos. Nosotros, como éramos niños, apenas podíamos moverlo, pero mi padre era muy fuerte y capaz de alzarlo del suelo. Siempre estaba un poco oxidado, y eso me preocupaba, pues el óxido se escamaba, dejando pequeñas cavidades y costras, y tenía miedo de que algún día el rodillo se corroyera y se hiciera añicos, quedando reducido a una masa de polvo y escamas rojas. Para mí los metales tenían que ser algo estable, como el oro, capaz de eludir los estragos del tiempo. Me tranquilizó saber que el núcleo de la Tierra era una gran bola de hierro. Parecía algo sólido, algo en que se podía confiar, y me alegró averiguar que nosotros mismos estábamos hechos de los mismos elementos que el Sol y las estrellas, que algunos de mis átomos podrían haber formado parte alguna vez de una estrella lejana, pero eso también me asustaba. Tenía la sensación de que solo tenía mis átomos en préstamo y podían huir en cualquier momento, salir volando como los finos polvos de talco que veía en el cuarto de baño. Mis preguntas eran infinitas y lo abarcaban todo, aunque tendían a girar de manera interminable en torno a mi obsesión, los metales. ¿Por qué brillaban? ¿Por qué eran lisos? ¿Por qué fríos? ¿Por qué duros? ¿Por qué pesados? ¿Por qué se doblaban y no se partían? ¿Por qué resonaban? ¿Por qué dos metales blandos como el zinc y el cobre, o el estaño y el cobre, se combinaban y daban lugar a un metal más duro? ¿Por qué el oro era de ese color y nunca se estropeaba? Mi madre tenía paciencia e intentaba explicármelo, pero al final, cuando acababa con su paciencia, me decía: esto es todo lo que sé. Si quieres enterarte de más cosas, tendrás que preguntarle al tío Dave. Desde siempre le habíamos llamado tío Tungsteno, pues fabricaba bombillas con filamentos de fino alambre de tungsteno. Su empresa se llamaba Tungstalite, y yo iba a menudo a visitarle a la vieja fábrica de Farringdon, donde le observaba trabajar, vestido con camisa de cuello de pajarita y remangado. Había que prensar, martillear y sintetizar el tungsteno en polvo, pesado y oscuro, y a continuación convertido en un hilo cada vez más fino para los filamentos. Las manos de mi tío siempre estaban manchadas de polvo negro, y por mucho que se las lavara, no había manera de quitarlo. Tendría que haberse hecho arrancar toda la epidermis, e incluso eso, era de sospechar, no habría bastado. Yo me decía que después de 30 años trabajando con tungsteno, debía de tener aquel pesado elemento en los pulmones y los huesos, y en todos los vasos sanguíneos, órganos y tejidos del cuerpo, y lo consideraba un prodigio, no una maldición. Le veía vigorizado y fortalecido por aquel poderoso elemento poseedor de una fuerza y una resistencia casi inhumanas. Una sección musical a tono con las tierras raras y con los elementos de la tabla periódica. Empezamos. En 1976 se presenta en Francia un trabajo que revolucionó la música electrónica. Se trató de Oxígeno de Jean-Michel Jarre, una obra en la que la melodía más recordada es esta cuarta parte que pasó a la historia.
tenemos para ustedes una canción de Oriana Damarte, cantautora nacida en Concordia, Antioquia. En 2024, Oriana ganó un estímulo del Ministerio de Cultura con su proyecto de canciones llamado Un viaje a Macondo, nacidas tras la lectura de 100 años de soledad e inspiradas en el realismo mágico. Tierra Rara, la canción que traemos para ustedes, es un bullerengue con tambores y voces en colaboración con el cantautor y poeta extremeño Duende Josele. Se convierte en selva, hay delfines rosas y osos hormigueros, crecen las tamboras, flautas de madera en esta tierra rara de pocos viajeros. Paparerorerora, paparero, paparerorerora, paparero. Suenan las canciones hechas con las manos, rayas y caimanes siguen el compás. Árbol de algodón en suelo tapizado, crecen marañones y Días de radio. 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 Días de radio, un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa.